Un feliz domingo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y gran familia Diseños de Vida. Contentos y agradecidos con el Señor porque nos concede iniciar un nuevo mes. Seguimos avanzando en este año y seguimos creyendo que el Todopoderoso camina con nosotros. No nos suelta de su mano, sino que siempre nos sostiene para seguir firmes, creyéndole a Él y alcanzando grandes victorias que Él nos ha prometido. Vamos a prepararnos, iglesia, porque hoy hay una palabra muy especial. Vamos a hablar sobre una temática delicada, algo que el Señor denunció en una de las iglesias del Apocalipsis, la tibieza espiritual. Vamos a disponernos a recibir con humildad y con sencillez el mensaje que Dios nos va a entregar para que le prestemos atención a esas causas que pueden estar generando tibieza espiritual en nuestra vida, en nuestra fe. Una palabra como esta requiere de parte de nosotros disposición. Vamos a no a predisponernos, sino a disponernos para que esa palabra corra con libertad, fluya en lo más íntimo de nuestro corazón y trabaje en esas áreas de debilidad, en esas áreas donde quizá de pronto estamos justificando ciertas acciones, que hoy la palabra tenga el poder de limpiarnos, de purificarnos y podamos también tomar decisiones para seguir preparándonos para que estos meses que restan de este año que estamos viviendo, podamos vivirlo en plena comunión, en plena intimidad con el Espíritu Santo, sabiendo que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Así que vamos a orar al Señor, amada familia, mis amados hermanos, amigos que están conectados, les saludamos, qué alegría poder contar con cada uno de ustedes y vamos a disponernos para que el Espíritu Santo sea ministrando nuestro corazón. Dios Todopoderoso y maravilloso, en esta mañana te agradecemos en el nombre de Jesús porque tenemos este bello momento, esta bella oportunidad de disponernos a recibir tu palabra y también de preparar nuestro corazón para participar al final de la mesa del Señor. Deseamos con todo nuestro corazón que la palabra que nos va a ser entregada o que nos vas a entregar, oh Dios, a través de esta prédica, traiga un impacto de purificación, un impacto, Señor, también de cambio, donde restituyamos, oh Dios, áreas de nuestra vida que están siendo afectadas, oh Dios, con el poder de tu bendita palabra. Límpianos y purifícanos y haznos cada día mejores cristianos, que podamos salir de ese estado de tibieza y entrar en ese estado de verdadero compromiso, de verdadero servicio, de verdadera entrega. Gracias porque sabemos, Señor, que cuando decidimos ajustarnos a tu voluntad, tú te encargas, oh Dios, de honrar nuestros pasos, de honrar nuestra fe. Quiero agradecerte porque sé que tu Espíritu va a usar esta palabra impactando cada mente y cada corazón que se encuentra recibiendo en este momento y que posteriormente también quien reciba esta palabra será impactado con este hermoso mensaje. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Causas de la tibieza espiritual. Y vamos a tomar como texto bíblico, texto base, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Yo voy a hacer esta lectura en la Reina Valera 1960 y usted puede seguir la lectura allí en pantalla y vamos a prestarle atención a lo que el Señor le dice a esta iglesia de Laodicea. Esta iglesia significa la libertad de un pueblo. Dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere,
Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Vamos a afinar nuestros oídos espirituales en esta oportunidad para que podamos prestar suficiente atención al llamado que Dios nos hace como iglesia para corregir esos aspectos que de pronto no estamos cultivando como debe ser, acciones que no estamos teniendo de manera correcta. Porque cuando hablamos de un cristiano tibio, estamos hablando de un cristiano que no tiene criterio moral ni espiritual. No demuestra un carácter definido en cuanto a su fe. Entonces, esa falta de criterio espiritual conduce al cristiano tibio a una indiferencia. Y esa indiferencia lo va a endurecer en su corazón. O sea, la tibieza espiritual termina manifestando dureza de corazón. Y esa dureza es la que va a llevar entonces a que el cristiano ya no sienta el anhelo, no sienta el deseo de desarrollar una vida de compromiso y de servicio con la obra del Señor. Cuando un cristiano tibio ya no quiere hacer nada para Cristo, entonces se endurece y empieza a sentirse satisfecho consigo mismo. Y entonces ya empieza a buscar que todo lo que él considera de la fe gire en torno a su deseo, gire en torno a su voluntad. Y esto entonces hace que el cristiano que vive en tibieza espiritual se encamine hacia la destrucción. Por eso es que no hay nada más desagradable que tener que lidiar con un cristiano tibio, con un cristiano nominal, con un cristiano que se ha vuelto autosuficiente, que no acepta consejo, que aunque está cometiendo errores y es confrontado con la palabra, por su endurecimiento justifica todas sus acciones y se cree a sí mismo que está bien. Por eso es que esta clase de creyente definitivamente sigue a Dios a medias. Toma aquellas cosas que le conviene de Dios, pero las que no le conviene, entonces no se compromete con ellas. Y entonces, este cristiano, si definitivamente no toma una decisión de cambio lo antes posible, entonces tendrá que someterse a la decisión que Dios sí va a tomar en contra de él. Quiero que analicemos en este día algunas causas que están promocionando tibieza espiritual en el corazón del cristiano en estos tiempos, en el corazón de la iglesia actual. Y que es supremamente importante identificar estas causas para que tomemos la decisión de desarraigar al primer indicio de nuestro corazón con el poder del Espíritu Santo esa causa. Así que vamos a detenernos en estos momentos en revisar esas causas rápidamente para que podamos, al tenerlas bien claras, confrontarlas con nuestras conductas, con nuestra mentalidad de cristianos. Y si estamos incurriendo en alguna de estas causas, la voz de Dios en esta mañana es muy clara. Nos dice que salgamos de ese estado y que tomemos la decisión de poder entrar en comunión con el Señor. La primera causa que yo encuentro que produce tibieza espiritual en la iglesia es cuando la palabra de Dios pasa a un segundo plano. Y mira que comienzo enfocándote en la importancia de la Biblia, en la importancia de la palabra de Dios. Porque cuando la iglesia abandona la centralidad de las Escrituras, entonces va a empezar a perder fácilmente su rumbo. Y sí que estamos viendo hoy en día muchos ejemplos lamentables de ministerios, congregaciones, aún hasta denominaciones enteras que están perdiendo el rumbo correcto de la fe porque se han dejado sensibilizar y se han dejado seducir por doctrinas que no son las que encontramos en la Biblia, sino que son doctrinas de hombres. Y esto es importantísimo tenerlo muy presente. La Biblia definitivamente debe ser la única brújula del cristiano. No podemos darle ese privilegio de guianza y de direccionamiento en nuestra fe a ninguna otra persona o a ninguna otra cosa, solo a la palabra de Dios.
porque en ella encontramos la voz de Dios, en ella encontramos el direccionamiento del Espíritu Santo para nuestro peregrinaje espiritual. Cuando le restamos importancia a la Biblia, caemos entonces en el error de perder también profundidad en cuanto a entender la sabiduría de Dios. Cuando la Biblia empieza a ser colocada en un tercer y cuarto plano, se pierde la revelación, se pierde la profundidad de aquello que concierne al conocimiento de Dios. Si hay algo que la iglesia nunca debe perder y que debe atesorar, es en entender y conocer a su Dios. En eso es que debemos alabarnos, gloriarnos, en entender y conocer a Dios. Cuando los sermones pierden como centralidad la Biblia, las Escrituras, entonces estos también van a perder el poder espiritual para generar confrontación y transformación en el ser humano, porque lo único que puede verdaderamente confrontar con el pecado en el corazón humano, confrontar con las malas conductas, con las tendencias del corazón, es la palabra de Dios, que es piedra, que es martillo y que es también espada. Alguien ha dicho que la nueva ortodoxia tiene que ver más con el estilo, con lo que está de moda y con metodologías en medio de un síndrome del éxito. Eso es lo que hoy básicamente está predominando en la ortodoxia, es decir, en la fe que se pretende transmitirle a los feligreses, a los creyentes. Parece ser que es una fe enfocada más en la forma que en el fondo, en la apariencia, en lo de afuera, en lo externo. La verdadera ortodoxia, según las Escrituras, nos exhorta es a recordar el propósito central que tiene la iglesia en torno a las Escrituras. Nosotros somos los proclamadores del Evangelio. La iglesia tiene esa gran comisión: enseñar todas las cosas que el Señor ha dicho, darlas a conocer. Bendito sea Dios que hoy en día tenemos libertad aún de poseer una Biblia, de poder disfrutar de diferentes versiones, traducciones, de diferentes también presentaciones. Estamos en un tiempo donde hay tanta facilidad para adquirir maravillas de Biblias, de estudio. Hay tanta facilidad, pero qué fácil se está dando en estos tiempos el descuido en cuanto a darle centralidad, en cuanto a darle importancia, preponderancia a la Biblia en cuanto a nuestro peregrinaje espiritual. Por eso, frente a esto que estamos hablando, retumban las palabras que el Señor le dijo a Josué cuando él se encontraba listo a asumir también el direccionamiento, el liderazgo que había recibido de parte de Moisés. El Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Esa era la tarea de él. Vas a meditar en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe por qué muchas cosas no nos están saliendo bien a nosotros los cristianos en este tiempo? Porque estamos perdiendo la centralidad de las Escrituras. Nos estamos dejando conmover más por otras cosas. Entonces, hoy, en primera instancia, hablando de la tibieza espiritual, el Señor nos pide que volvamos a colocar nuestra mirada en su palabra, en su ley, en sus mandamientos. Como iglesia, tenemos que darle valor a la palabra revelada. La segunda causa que encuentro que está produciendo tibieza espiritual en la iglesia actual es cuando se antepone la experiencia humana a la revelación divina. Esto quiere decir que hoy le estamos dando más valor a lo sensacional, le estamos dando más valor a lo emocional, y hemos perdido la capacidad del raciocinio, del poder pensar, del poder ser un poco más racionales en cuanto a ciertas cosas. Ahora, con esto no estoy invitando para que nos volvamos fríos en cuanto a las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Hay que guardar un equilibrio. Pero la verdad es que esta causa tiene que ver con la sobrevaloración que se le está dando a las emociones.
Parece ser que hoy hay mucho creyente que guía su vida, que se siente seguro obedeciendo sus instintos, sus emociones. Es que Dios me habló, es que tuve un sueño, es que tal persona me profetizó. Y le damos más valor a eso que a la palabra de Dios como tal. Y qué triste y qué peligroso cuando empezamos a dejar direccionar nuestros pasos es de acuerdo a nuestros emocionalismos. Cuando estas son las cosas que dictaminan nuestro rumbo espiritual, entonces vamos a caer en el grave problema de minimizar el verdadero consejo divino. Y sobre todo podemos llegar hasta ignorarlo. Yo conozco algunos casos donde personas creyentes terminaron dándole más valor a sueños, a visiones, a impresiones de su espíritu, pero que nunca decidieron someterlas a la palabra de Dios, porque todo sueño, toda revelación, aún toda palabra profética, tiene que pasar por el grifo de la palabra, por el tamiz de la palabra. Tiene que pasar por ahí para poder ser juzgada. Y si se ajusta a la revelación de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, en su sana interpretación, entonces será tomada como palabra confirmada de parte de Dios. De lo contrario, puede ser un engaño. De lo contrario, puede ser un instrumento de Satanás para que nosotros nos desviemos del camino correcto. Por eso es que es muy peligroso, iglesia, decidir dejar nuestros cerebros fuera de la iglesia para no pensar, sino solo para sentir. Cuidémonos de esa actitud irresponsable. Hay cosas que nosotros escuchamos aún dentro de la iglesia, prédicas, sermones. Usted tiene hoy en día muchísimo acceso a cualquier cantidad de información teológica, información de enseñanza, de sermones, devocionales. Usted tiene que aprender a ser una persona muy intuitiva, una persona muy racional, juzgar a la luz de la palabra de Dios si lo que está escuchando, por muy bonito que parezca, que suene, realmente se sujeta al diseño de Dios. Hay que prestar atención a esto. Por eso Pablo nos insiste en lo fundamental de renovar el espíritu de nuestra mente para no conformarnos al sistema del mundo que busca adoctrinarnos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. A Él le agrada un sacrificio vivo y santo, es decir, vivo, que significa que sale del corazón de nosotros, que tiene coherencia entre lo que decimos con lo que estamos sintiendo, tiene vida, pero también que sea santo, que sea coherente con la santidad de Dios, con la pureza del corazón de Dios. Continúa diciendo: esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hay que cambiar nuestra manera de pensar, conformarla a la palabra de Dios. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces podemos decir, en torno a lo que estamos hablando de esta segunda causa, donde empezamos a darle más valor a lo emocional que a la verdad de la palabra, es que la experiencia de la fe sí tiene su lugar. Yo no estoy en contra de buscar experiencias espirituales, porque son necesarias de tiempo en tiempo para traer una oxigenación, para traer un despertar, porque si no, entonces nuestra fe se convierte también en algo rígido, en algo frívolo. Las experiencias de realidad de la presencia de Dios en nuestra vida son importantes y debemos procurarlas. Esos tiempos de intimidad, esos tiempos de humillación, de quebrantamiento, de rendición total delante de Dios, son importantes provocarlos. Pero no podemos quedarnos solamente en eso, reducir la vida cristiana a solamente una experiencia, sino que también necesitamos sujetar esta experiencia al diseño revelado por Dios en su palabra. Y no que sea a la inversa, que la Biblia tiene que sujetarse a nuestra experiencia. No, es nuestra experiencia la que tiene que sujetarse al diseño preestablecido por Dios en su palabra.
Entonces, cuidémonos de anteponer la experiencia humana a la revelación divina. Siempre esa revelación la vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, una tercera causa, es cuando definitivamente el mayor énfasis se le da a la información que a la formación. Hay más énfasis, hay más sobrevaloraciones a recibir información, datos, a estar como lleno o saturado de lo último que se está de pronto produciendo en cuanto a material para liderazgo, material para matrimonios, lo último que se está dando de pronto en estrategias para crecimiento de la iglesia, para guerra espiritual, y de pronto a veces nos convertimos como en cazadores de nuevas teologías, cazadores de nuevos conocimientos, pero dejamos a un lado algo supremamente importante, y es la formación. La información tiene su lugar, pero más importante que la información es la formación. Personalmente yo creo, escúchenme bien y no me malentiendan, yo creo profundamente en la importancia del conocimiento correcto del Evangelio. Claro que sí. De hecho, soy un amante del estudio de la palabra de Dios y del estudio de la teología también. Pero la verdad es que el estudio no debe sobrepasar a la importancia de formar nuestro carácter. Porque de nada sirve llenarnos o soplarnos, inflarnos de una cantidad de conocimiento aún correcto de la Biblia, si no tomamos la decisión de hacer que esa información se convierta en formación en nuestro espíritu. Se sobreentiende que cada verdad bíblica que tenemos el privilegio de conocer, que tenemos el privilegio de pronto de descubrir, es para aplicarlo a nuestra vida, con el propósito de que esa verdad nos siga transformando, nos siga puliendo, nos siga generando esa transformación necesaria. Entrenar líderes sin formación de carácter, básicamente puede ser planificar un futuro fracaso. De nada sirve entrenar personas para que hagan la labor de Dios cuando no se les forma en lo más importante, en el carácter. Lo he dicho en otras ocasiones y es importante volverlo a repetir. Las personas que más daño le hacen al cuerpo de Cristo son aquellas que tienen un extraordinario carisma, pero que tienen una pobreza de carácter. Personas que impactan de una manera extraordinaria con los dones, talentos, habilidades, retórica, que tienen una capacidad extraordinaria para dar a conocer las verdades del Evangelio, pero que tristemente no hay coherencia entre la belleza de lo que dicen con la manera como están llevando su vida personal, su vida matrimonial, su vida familiar. Y en esto sí, el consejo apostólico es muy claro, especialmente Pablo indagaba muchísimo cuando sentía la necesidad de colocar a algún líder en alguna iglesia. Era supremamente directo con los requisitos, y los requisitos apuntaban no solamente a la parte del carisma, sino sobre todo a la formación del carácter. Un texto muy relevante para aclarar esta causa de tibieza lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Escúchame bien lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí en este corto versículo hay una riqueza extraordinaria, porque básicamente lo que está enseñando el apóstol Pablo es que el carácter precede al carisma. El carácter va delante del carisma. El carácter es el que se va a encargar de abrir o de cerrar las puertas para que se haga un uso correcto o incorrecto del carisma. Por eso dice el apóstol Pablo que lo que Timoteo le ha escuchado decir a él, se lo debe encargar no a cualquier clase de personas, sino a personas fieles. Y que esas personas fieles también sean personas idóneas. ¿Para qué? Para poder ahí sí desarrollar el carisma, que es enseñar a otros. Por eso fidelidad e idoneidad son la base para el servicio. Fidelidad e idoneidad tiene que ver con carisma. Con carácter. Y servicio tiene que ver con carisma. Entonces ahí encontramos ese binomio bien especial, bien importante, pero que tiene su orden. Creo que vivimos
lamentablemente en estos tiempos actuales vivimos en un cristianismo donde el enfoque está más dado para competir que para compartir. Estamos más enfocados en mirar a ver en qué podemos superar al otro. Nos la pasamos midiéndonos, nos la pasamos comparándonos, porque le estamos dando más valores al carisma, le estamos dando más valor es a los dones, a la información, a lo que yo pueda poseer para poder mostrárselo al otro. Y estamos perdiendo el norte de lo verdaderamente importante para Dios, que es el compartir. Somos congregación. Esto habla de ser gregarios. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Pero para poder valorar lo que el otro tiene, necesitamos trabajar en el carácter, trabajar humildad, sencillez, trabajar la capacidad de aceptar que el otro, Dios lo ha puesto en mi vida, lo ha puesto en mi camino, porque lo ha dotado de ciertas cosas que yo necesito de Él para también ser edificado. Como también Dios me ha dotado a mí de ciertos dones, habilidades, talentos, para con humildad colocar al servicio de los demás eso que Dios me da para hacer bendición a otros. Por eso es que debemos volver a colocar el énfasis correcto en cuanto a la dinámica de la iglesia. La iglesia no existe para competir, la iglesia existe es para compartir. Ahora bien, permítanme también mostrar la cuarta causa y última. Cuarta causa que nos puede llevar a la tibieza espiritual, y es cuando hay más preocupación por la aceptación del mundo que por la aprobación de Dios. Esto es algo que también se está dando en estos tiempos. Nos dejamos influenciar mucho por las filosofías y por las cosas que de pronto impactan exteriormente. Y queremos entonces generar un patrón de conducta de acuerdo a eso que el mismo hombre cataloga como bueno, que el mismo hombre cataloga como aceptable. Y esto es un error terrible que debemos como iglesia corregir. A nivel personal y a nivel de iglesia tenemos que corregir esa tendencia de preocuparnos más porque nos acepte el mundo. Y hoy se ha utilizado a través mucho de las estrategias para crecimiento, de las estrategias para poder ganar más personas, y estoy a favor de exponer más la palabra de Dios y ganar más almas para el Señor, porque a eso fuimos llamados. Pero hay que prestarle atención a los métodos que estamos usando, porque muchas veces esos métodos los estamos convirtiendo en un fin cuando solamente son un medio para realmente llegar a la persona y mostrarle lo realmente importante en su vida. Lo realmente importante no es traerlo a una iglesia, lo realmente importante no es que se sienta atraído a un grupo denominacional, lo realmente importante es que la persona entienda y comprenda su estado delicado que tiene delante de Dios, su problema judicial eterno, que si no lo resuelve lo antes posible, la muerte puede venir y esa muerte lo puede llevar a una separación eterna de su Creador. Pero esto a veces no es tan llamativo en estos tiempos. Hay un afán por ser aceptado hoy en día por el mundo. La iglesia está afanada por ser aceptada por el mundo, a tal punto de creer que este es el sello que la certifica, que es una iglesia buena, que está haciendo un trabajo válido. Calificamos si el mundo nos acepta, si el mundo le gusta lo que hacemos, pensamos entonces que estamos haciendo un buen trabajo. Y con esta perspectiva hemos caído en el error de pensar que nuestra habilidad de impactar a la generación de hoy no depende del Espíritu Santo, sino que depende de nuestras estrategias, que depende es de nuestras habilidades para poder impactar por lo menos emocionalmente o visualmente a una persona. Se nos ha olvidado lo que el Señor le dijo en aquellos tiempos del profeta Zacarías a aquel sumo sacerdote y a Zorobabel. Zacarías 4:6 le dice: entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestras habilidades, de nuestras estrategias,
Se trata es de depender del Espíritu Santo de Dios. Y me temo que estamos cayendo en este peligro, en esta causa que puede llevarnos a una tibieza espiritual. Prescindir del poder de Dios para poder hacer las cosas de Dios desde nuestras fuerzas. Pareciera que el juego de la iglesia en este tiempo son los números o las estadísticas. Parece que esto nos está distrayendo por completo de lo realmente esencial. Que como lo dije en una prédica anterior, lo realmente esencial en nuestra tarea cristiana y evangelizadora son las personas. No los números, no las estadísticas, no las masas, no los auditorios, no los programas. Son las personas. Es sobre las personas que Dios nos va a pedir cuentas. Qué peligroso dejar de experimentar la presencia manifiesta de Dios para empezar a conformarnos con la presencia del hombre. Pareciera que hoy nos impacta más recibir de pronto un buen comentario de alguien que consideramos interesante, de alguien que consideramos que es respetable en el ámbito. Y nos impacta más escuchar su comentario que de pronto escuchar el comentario de Dios respecto a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Que volvamos nuevamente a sensibilizar nuestro corazón para salir de esa tibieza que nos impide ser sensibles al concepto de Dios en cuanto a lo que somos y en cuanto a lo que hacemos. Lo que debería sorprendernos no es lo que de pronto no queremos que pase. Lo que debería sorprendernos a nosotros no es que el mundo nos rechace. Lo que debería sorprendernos a nosotros es que el mundo se sienta muy cómodo con nosotros. Eso sí debe sorprendernos a nosotros. Porque si el mundo está muy cómodo con nosotros, se siente muy feliz con nosotros, es porque estamos haciendo cosas que a ellos le agradan. Y muy probablemente cuando hacemos lo que al mundo le agrada, es porque estamos haciendo algo desagradable para Dios. El apóstol Juan lo dijo: si usted quiere ser amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Pero usted no puede pretender ser amigo del mundo y al mismo tiempo amigo de Dios. Quien piensa que sí puede hacerlo es porque tiene una mentalidad de tibieza espiritual. Ahí es donde entonces se pueden ubicar las palabras de denuncia de Jesús hacia la iglesia de la Odisea. Mejor que fueses frío o caliente, pero no tibio. Mejor que te decidas o con el mundo o definitivamente con Dios, pero que no pretendas jugar al uno y al otro bando. Juan capítulo 15 versículo 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Hoy pareciera que si dijéramos este versículo, nos trataran a nosotros de marcianos. Pero la verdad es que la iglesia debe volver a recuperar su identidad. La iglesia no es de este mundo. Está en este mundo porque el Señor le tiene una misión, le tiene una labor, le encomendó una gran comisión y después va a llevarla. Pero no es de este mundo. Pero a veces, al estar todavía en este mundo como iglesia, decidimos militar en las cosas de este mundo. Y ahí es donde nos equivocamos, porque entonces queremos agradar al mundo y esa no es nuestra misión. Nuestra misión es agradar a Dios, así el mundo nos aborrezca, así el mundo no esté contento con lo que nosotros proclamamos y con lo que nosotros anunciamos. Primera de Juan 3:13, en palabras muy sencillas pero directas, dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, si estás siendo perseguido, si estás siendo señalado, si de pronto se burlan de ti porque amas a Dios, es la mejor señal de que estás amando a Dios, porque el mundo te aborrece. No te estoy diciendo que tú tienes que ahora volverte una persona completamente enojona, que te tienes que hacer el cascarrabias con tu familia, con tus vecinos y que todo el mundo te odie y que ahora tú te sientas el orgulloso, el santo, el engreído. No se trata de eso, por favor, no me malentienda. Se trata es de marcar una diferencia con el carácter, que el mundo note que tú eres diferente y no que el mundo se pierda cuando te mire y diga: bueno, pero ¿qué diferencia hay entre esta persona que dice ser cristiana y el mundo?
no noto ninguna diferencia. Ahí está el problema. Ahí lo que hay es tibieza espiritual. Por eso un cristianismo tibio es un síntoma claro, no de que el mundo se haya santificado, sino de que la iglesia se ha mundanalizado. Entonces, debemos pensar muy en serio. Cuando se vive un cristianismo de tibieza espiritual, entonces la iglesia se va a convertir, como lo dijo un gran predicador, Miguel Núñez, aparte de eso también es médico. Cuando la iglesia empieza a caminar en la tibieza espiritual, entonces ella misma se va a encargar de convertir lo sublime en ridículo, lo especial en vulgar, lo grandioso en insignificante, lo excepcional en habitual, lo insuperable en comparable, lo celestial en terrenal, lo infinito en temporal, lo honorable en abominable, lo notable en inadvertido y lo divino en humano. Empieza entonces a reducir valores honoríficos que debe poseer el reino de Dios, los empieza a colocar en un nivel que los populiza. Por eso es que la tibieza espiritual lo único que hace es humanizar lo divino y divinizar lo humano. Y ese es un problema muy delicado. La tibieza espiritual lo que va a hacer es popularizar y vulgarizar lo sagrado. Fácilmente se va a perder la diferencia entre lo santo y lo profano cuando hay tibieza espiritual. La tibieza es lo que en términos prácticos denominaríamos mundanalidad. Eso es ser mundano, un tibio espiritual. Y estas causas definitivamente se convierten en indicadores completamente claros de que estamos descuidando nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. Escúchame bien porque voy terminando. El único que puede volver, ayudarnos a recuperar el verdadero sentido de nuestra espiritualidad, la verdadera y genuina espiritualidad, es el Espíritu Santo. Por eso es que el consejo que Jesús le da a la iglesia de la Odisea es: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y cuando está hablando de oro refinado en fuego, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos volver a darle valor a la intimidad, a la comunión, a la sensibilidad del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es el único que puede convencernos de nuestra tibieza espiritual. Mientras el Espíritu de Dios no esté obrando con libertad en nuestro corazón, en nuestra vida, fácilmente estaremos justificando nuestra tibieza espiritual. Fácilmente estaremos diciéndole al mismo Dios que nos sentimos bien, que nos sentimos ricos, que nos sentimos autosuficientes, que no tenemos necesidad de nada, cuando la realidad es otra. Somos miserables, pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Esa es la realidad, pero que cuando no estamos en comunión con el Espíritu Santo, difícilmente la podemos aceptar. El llamado que Dios nos entrega en esta mañana a través de su palabra es que nos pongamos en guardia espiritual y ataquemos hoy de raíz estas causas que producen tibieza en nuestro corazón, y que volvamos a depender del Espíritu Santo para enriquecer nuestra espiritualidad y para que volvamos a vivir el cristianismo que el Señor espera que nosotros vivamos. No el que el mundo quiere empezar a adoctrinarnos, sino el cristianismo que Jesucristo nos anunció, el evangelio auténtico, el evangelio soluble. Así que vamos a prepararnos, porque hoy vamos a terminar este tiempo ministrando nuestro corazón a través de los elementos de la salvación. Vamos a acercarnos en los próximos minutos a ese tiempo hermoso donde Dios nos va a confrontar con nuestro nivel de comunión. ¿Cómo está nuestro nivel de comunión con Él? ¿Cómo está nuestra comunión de intimidad, nuestro nivel de intimidad con el Espíritu Santo? Para que podamos tomar decisiones respecto a estas causas que producen tibieza espiritual. Así que vamos a orar en estos momentos y vamos a pedir al Espíritu Santo que
su palabra, la que nos ha entregado en esta oportunidad, confronte y compunja profundamente a nuestros corazones. Amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por la palabra que nos entregas. Nos has confrontado con algunas causas que probablemente estén produciendo tibieza espiritual en nosotros. Estamos iniciando un nuevo mes y es la oportunidad para que podamos reflexionar de una manera muy abierta, de una manera muy sincera, respecto al estado de nuestra fe, al estado de nuestra vida espiritual. ¿Cómo nos encontramos en nuestra comunión contigo? ¿Estamos viviendo un cristianismo desde nuestra comodidad? ¿Estamos viviendo un cristianismo desde nuestra autosuficiencia? Si es así, el Señor nos hace un llamado muy claro, y es que estemos dispuestos a pagar el precio de comprar oro refinado en fuego, que estemos dispuestos a pagar el precio de volver a restaurar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Lo más probable es que lo hemos estado entristeciendo, contristando. Lo más probable es que con nuestro estilo de vida hemos estado opacando la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántas veces Él nos ha hablado y nos ha confrontado con nuestro proceder, con nuestras conductas, nos ha confrontado con nuestros deseos y también con nuestras decisiones, pero nosotros hemos prevalecido en nuestro orgullo, hemos prevalecido en nuestra autosuficiencia? Nos creemos que estamos bien, nos creemos que vamos bien, nos creemos que no tenemos necesidad de nada. El diablo nos ha hecho creer que como estamos bien. Y hace ya un buen tiempo hemos perdido la capacidad de ser orientados y de recibir el direccionamiento del Espíritu Santo en cuanto a mejorar nuestros pasos, en cuanto a tomar decisiones que se ajusten a la voluntad de Dios. Aquí estamos en esta oportunidad diciéndote: Señor, ayúdanos. Oro por la iglesia, Señor, que está conectada en esta mañana, para que nos dispongamos a prepararnos para participar de tu mesa con la mejor disposición, para que nos dispongamos a participar, Señor, con el espíritu correcto, para que participar discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo produzca un despertar, produzca en nosotros, Señor, un compungimiento, un deseo de cambio, que decidamos, Señor, salir de toda tibieza espiritual y tomemos la decisión de entrar en una dimensión de verdadero compromiso, de verdadera entrega, de verdadera consagración a ti y a tus mandamientos, a tu bendita palabra. Oramos, Señor, para que estas causas que hemos hoy estudiado las podamos analizar muy seriamente y podamos tomar decisiones, podamos, Señor, llegar a entender en qué estamos fallando, y cuando detectemos en qué estemos fallando, seamos lo suficientemente sencillos y humildes para reconocer e ir delante de ti, pedirte perdón e invocar la ayuda del Espíritu Santo para poder cambiar nuestro rumbo, para no continuar, aún ya al saber, Señor, que estamos equivocados, no continuar en esa directriz, sino cambiar, porque eso es lo que se llama verdaderamente arrepentimiento, cambio de dirección, cambio de mentalidad. Mi amado Dios, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das. Bendigo a cada uno de mis amados hermanos, a cada familia que está conectada, recibiendo la palabra, a cada amigo que también se ha conectado para recibir esta enseñanza. Pido de todo corazón para que tú te encargues de usar las palabras que han salido de mi boca para poder traer un despertar y para también tomar una decisión de no continuar en el mismo estado espiritual, sino de entrar a otra dimensión de entrega, de apasionamiento, de fervor y de consagración a ti, mi amado Dios. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.